Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de cómo vencer la tentación. Hemos hablado un par de conceptos y vamos a, digamos que hemos dejado como asentado lo que es la tentación como tal y cómo la tentación nos lleva hacia el pecado. Ahora bien, fíjense qué interesante. Nosotros diariamente estamos expuestos a ser tentados. Y no hay nadie que esté excluido de esto. O sea, no hay nadie que me pueda decir yo no he sido tentado, porque incluso el enemigo tentó hasta el mismo Señor. Pero tenemos que sacar y tenemos que ver las lecciones que nos deja el Señor en su palabra acerca de esto. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante y miren qué fuerte. O sea, que el demonio tentó al mismo Jesús. ¿Cómo no nos va a estar tentando a nosotros constantemente? Si al mismo Jesús lo tentó. Y fíjense que qué momento lo tentó. En el momento y le puso cuando él, dice la Escritura, el Señor tenía hambre. En un momento aparentemente de debilidad. En ese momento de debilidad es cuando el tentador, cuando el demonio le hace como que quiere hacerle una trampa a Jesús. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que tener mucho cuidado, porque en nuestra vida nosotros tenemos una serie de debilidades, debilidades innatas mismas como seres humanos que somos, llenos de imperfecciones y lleno de problemas. Por ejemplo, a la persona que es infiel, ¿qué es lo que le va y en qué forma lo va a tentar el enemigo? Pues lo va a tentar poniéndole esa infidelidad, como dicen aquí, decimos en El Salvador, boquita que querés. Se lo va a poner tan fácil, se le va a poner en el camino, le va a poner esas cascaritas para que se tome la decisión, el que es infiel, de volver a ser infiel. A la persona que es alcohólica, ¿qué pasa? Pues va a llegar y le va a poner la tentación, se le van a reunir de repente los cheros y el viernes, por ejemplo, que él está queriendo salirse de ese problema de alcoholismo que tiene y quiere ir a misa, tal vez los cheros le van a llamar, mira, aquí te estamos esperando, venite, etc. Esas son las tentaciones que estamos siendo sometidos a lo largo de la vida. Y fíjense que el enemigo es tan astuto que nos pone una serie de trampas que a veces para nosotros son bien insignificantes. Y la mayor trampa que nos pone el enemigo, ¿cuál es? La mayor trampa que nos pone el enemigo es creer que nosotros, a pesar de nuestros pecados, no podemos cambiar. ¿Por qué nos pone esa trampa? Bueno, miren, cuando usted se siente lo más pecador, que ha caído bajo, que tiene todos los problemas, que está sometido a un alcoholismo desmedido, que está sometido a unas drogas desmedidas, a tú que me estás escuchando, que tienes un problema de infidelidad grande. Y entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Si tú quieres cambiar y dicen, yo, Señor, ya no quiero seguir en este alcoholismo, de repente el enemigo te empieza a atacar y empezás a decir, no, si yo soy una piltrafomana, yo he caído tan bajo en las drogas que yo no puedo salir de esto. Y ahí es donde tú estás cometiendo un pecado, porque le estás quitando el poder al Señor, porque estás asumiendo que el Señor no te puede ayudar, cuando el mismo Señor, Él lo puede todo. Y uno de los mayores pecados que nosotros tenemos cuando queremos salir de una serie de pecados, de una serie de cosas que hemos hecho, es creer que el Señor no nos va a ayudar. Y entonces ese concepto que a veces nosotros decimos es que yo soy así, es que yo con mi mal carácter no puedo salir, yo soy mecha corta.
¿Qué es lo que le estamos diciendo básicamente? Estamos diciendo que el Señor no nos puede ayudar. Le estamos diciendo al Señor, yo soy así y tú no me vas a cambiar. Y ese es uno de los mayores pecados que nosotros cometemos. El creernos que por nuestro carácter, que por nuestra vanidad, que por nuestra infidelidad, pónganle el nombre que quieran, el Señor no nos va a ayudar. Y entonces en ese concepto es que nosotros ya no buscamos al Señor porque creemos que Él no nos va a cambiar. Le estamos quitando todo el poder al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero fíjense cómo le responde Jesús al enemigo. Le responde con la palabra de Dios. Él mismo le dice lo que dice la palabra de Dios. Es una gran lección la que nos está enseñando el Señor. Quiere decir que nosotros, para vencer esa tentación, tenemos que recurrir al Señor. Porque nosotros humanamente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos humanos, llenos y cargados de imperfecciones. Pero tenemos que agarrarnos de la mano del Señor para vencer todas esas tentaciones. Si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a buscar en el momento que nosotros somos más vulnerables, en el momento que nosotros nos sentimos lo más despreciables seres humanos, en ese momento se va a estar metiendo para tratar de que nosotros nos recurramos a Dios. Pero aquí descubrimos una parte bien interesante, y es que la tentación como sí no es pecado en sí misma. Eso sí lo tenemos que tener bien claro. En nuestro corazón tenemos que tener bien claro este concepto. O sea, ¿cuándo es que la tentación nos lleva al pecado? Cuando nosotros tomamos una decisión. Y volvamos a los ejemplos que hemos estado poniendo. Un viernes, tú que tienes problemas con el alcoholismo, sales de trabajar, decidido a que vas a ir a misa a las 6 de la tarde, por ejemplo, porque lo quieres hacer. Y a lo largo de todo el día has estado pensando en eso, que lo vas a hacer. En un momento determinado recibes una llamada de tus mejores amigos de Chupa y te dicen, te estamos esperando en tal lado y aquí tenemos reservada ya la mesa, venite para acá. Esa es una tentación. Aquí tenemos dos opciones y es donde uno tiene que tomar las decisiones. O me voy a la misa que yo había pensado o me voy con mis amigos. ¿Se dan cuenta cómo es una decisión bien personal? En esa decisión, en ese momento, es donde yo tengo que recurrir al Señor. Tengo que pedirle fuerzas, porque esas tentaciones vamos a tenerlas día a día. Y en el dominio de esas tentaciones es que nosotros vamos a ir caminando poco a poco. En el programa, hace 2 programas hablábamos mucho de lo que era el ayuno como tal. ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno, al final de cuentas, sirve para vencer la carne de nosotros, para vencer esas tentaciones. ¿Por qué? Porque con el ayuno yo me mortifico, me privo de algo que a mí me gusta. Si en el caso de la comida me privo de comer algo que a mí me gusta, o sea, me privo. Si soy fanático, por ejemplo, de los dulces, me privo de comer dulces a lo largo de un día. ¿Qué estoy haciendo? Estoy educando mi cuerpo. Estoy educando mi cuerpo. Entonces, conforme yo voy educando mi cuerpo, ¿qué es lo que logro? Logro vencer esa tentación. Por ejemplo, mi cuerpo, si yo soy una persona alcohólica, me va a pedir alcohol. Pero como he tratado, he practicado parte del ayuno, en alguna forma yo puedo decir, no lo necesito y me alejo. Es que alejarse de las tentaciones no es cobardía. Alejarse de las tentaciones no es ser menos hombre, si lo queremos ver desde el punto de vista masculino. Alejarme de las tentaciones no es eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aprendemos a dominarnos, pero además tenemos que tener otro elemento. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Y por eso es que en este periodo donde nosotros estamos, las tentaciones nos presentan mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nos acerquemos al Señor. Esa es la lucha constante, pero ojo, las tentaciones las puedes tener ahí. Pueden estar en tu mente. Si tienes algún problema con la infidelidad, puede estar en tu mente. Probablemente recibas una llamada de la persona que tú quieres dejar. Probablemente recibas una llamada que te llame a esa infidelidad, pero de ti depende la decisión que vas a tomar.
pero no la vas a tomar personalmente, porque si te dejas llevar únicamente por la parte humana, vas a acceder fácilmente, porque te vas a satisfacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Te vas a satisfacer probablemente un momento. Y si hemos tomado el caso, por ejemplo, de la persona que es alcohólica, va a ir a tomar, se va a emborrachar y al día siguiente va a estar arrepentido, y hace aquel gozo efímero que tuvo en un ratito, después se va a sentir culpable. Entonces, quiere decir que el dominio mismo de nosotros, de la tentación, nos va a ayudar y nos debe ayudar a ese proceso de conversión del que tanto estamos hablando. ¿De quién tenemos que agarrarnos para que nos ayude en eso? Nos tenemos que agarrar del Señor. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos estar pegados a la fuente del amor. Necesitamos estar pegados a alguien que nos ama sinceramente. Entonces, por eso es que Dios en su infinita sabiduría también nos permite el libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, si bien la tentación como tal es lo que nos lleva al pecado, hay un delgado hilito en eso que es la toma de decisiones de nosotros. Y esa toma de decisiones la podemos ver desde dos puntos de vista. O nos vamos por la parte espiritual o nos vamos por la parte humana. Si nos vamos por la parte humana, empezamos a ceder fácilmente. Y todo ese montón de tentaciones que se nos va dando, vamos cediendo y vamos cediendo hasta que nos vemos envueltos en una vorágine de tantas cosas que hemos cedido, que al final de cuentas lo que sucede es que nos dejamos llevar por el mundo. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender conceptualmente qué es lo que estamos haciendo? ¿Se dan cuenta qué importante es poder entender que solo tomado de la mano de Dios es que nosotros vamos a seguir luchando? Y aquí vamos a meter otro elemento más importante. Es que junto con la tentación que se nos presenta, el Señor mismo nos da la gracia. ¿Y la gracia qué es? Es todo aquello que nos da el Señor para alejarnos del pecado. Fíjense que cómo se van introduciendo todo este montón de conceptos que a veces nosotros los oímos hablar y no los entendemos, porque los queremos entender desde el punto de vista humano. Entonces, miren, 3 elementos estamos viendo ahorita, introduciendo la gracia ahorita. Hemos visto que la tentación es aquello que nos lleva al pecado. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, y que Dios mismo permite la tentación en nuestra vida para que nosotros tomemos unas decisiones, porque nos permite el libre albedrío. Y el tomar unas decisiones a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Dios mismo nos da las armas. ¿Cuál es el arma que nos da el Señor para vencer la tentación? Es la gracia, para vencer el pecado. La gracia es lo que nos regala el Señor para que nosotros podamos discernir y podamos optar entre lo que es la tentación y no caminar hacia el pecado, sino quedarnos ahí haciendo meditación y viendo cómo vamos nosotros a corregirnos esta parte. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos con este tema.